capilares, van a ocurrir distintos cambios en la dinámica de los fluidos, por así decirlo. Entonces, uno muy importante, ¿verdad?, es que la velocidad del flujo sanguíneo cuando va pasando por los capilares, esta va a disminuir para que estén con mayor tiempo de contacto dentro de los capilares. También algo muy importante es que es dentro de los capilares donde la presión sanguínea pues va a disminuir, ¿verdad? Con la sangre arterial viene una presión sanguínea relativamente alta y después de pasar por los capilares hacia la circulación venosa, esta presión sanguínea se disminuye. Y algo muy importante, ¿verdad?, que también nos ayuda a todo este intercambio de nutrientes y metabolitos, es que la superficie de contacto que vamos a tener a nivel de capilares, ¿verdad?, a pesar de que son bastante, digamos, desde el punto de vista, la luz de estos capilares es bastante pequeña. Si lo vemos desde un punto de vista de área a la que se exponen los eritrocitos y la sangre en general, es un área muchísimo mayor, ¿verdad?, en comparación con los grandes vasos. Ok, entonces, igual recordando, tenemos tres tipos de capilares, ¿verdad? Y estos capilares, esta clasificación va a depender del tipo de endotelio que tengamos en ellos. Entonces, el más común, por así decirlo, es el endotelio continuo, ¿verdad? Este endotelio es donde no vamos a tener ningún paso de moléculas o de fluido a través de las uniones de este endotelio, y este endotelio va a estar principalmente en el cerebro, donde es bastante importante por la barrera hematoencefálica. Puede estar también en músculo, pulmones y en hueso. Okay, esos son ejemplos, pero puede haber, por ejemplo, diferentes órganos donde tengamos diferentes tipos de endotelio. Aquí el intercambio en estos capilares se da principalmente ya sea por intercambio pasivo, como ocurre con el oxígeno o el CO2, básicamente dependiente del gradiente, pero también podemos tener ciertos intercambios a través de vesículas dentro de este endotelio. El otro que tenemos es el endotelio fenestrado, que sí tiene dentro, digamos, como parte de su conformación celular, va a tener ciertas aperturas no tan grandes que nos permiten el paso principalmente de fluidos, no tanto fluidos o macromoléculas, y no tanto de células sanguíneas. Entonces, ¿dónde vamos a tener capilares fenestrados? Pues en lugares donde vamos a tener movimiento de fluidos en diferentes direcciones. Entonces, tenemos en los glomérulos, en los intestinos, principalmente en los enterocitos, glándulas endocrinas, plexo coroideo y los procesos ciliares del ojo. Y finalmente, tenemos el endotelio tipo sinusoide, que va a tener áreas bastante grandes de paso, que no solamente va a permitir el cambio de macromoléculas de fluidos, sino que también va a permitir el paso de células en condiciones normales a través de él, perdón. Entonces, básicamente, si vemos dónde está estos capilares sinusoides, van a ser en hígado, en vaso, en médula ósea y en linfonodos, que como ustedes ya sabrán son órganos donde comparten su proceso natural. Tenemos el paso ya sea de células que están en un proceso de activación o células que ya están seniles, entonces vienen a degradarse, como por ejemplo puede ocurrir en vaso. Más bien a nivel de médula ósea podemos tener las salidas de células principalmente de origen hematopoyético nuevas. En los linfonodos siempre vamos a tener salida y entrada de células inflamatorias, y a nivel de hígado. Ahora, es importante también recordar que estos capilares sinusoides no solamente van a estar, no van a ser únicamente
vasos presentes, digamos, en flujo sanguíneo, digamos, principalmente en capilares, sino que también vasos linfáticos, por ejemplo, como los que tenemos en hígado o medio de la ósea, linfonodos, también van a ser de tipo sinusoide, ¿ok? Que esto también, digamos, para la piel bañada social, aquí, este paso de vasos linfáticos de tipo sinusoides es también de los procesos, por ejemplo, que favorecen procesos de metástasis. Entonces, trata de pensar que cuando donde ocurre metástasis, no va a ocurrir, ¿verdad?, por un capilar continuo, ¿verdad?, porque simplemente no tiene paso la célula es cancerosa, sino que tiende a ocurrir por capilares sanguíneos. Capilares sinusoides. Ok, ahora, siempre en este flujo a través del capilar, recordemos que el endotelio, ¿verdad?, es un tipo de célula que va a estar altamente regulada porque de ella depende porque se ven procesos anticoagulantes, se ven procesos protrombóticos, entre otros, que hasta cierto punto tienden a ser normales y siempre van a estar presentes en nuestro organismo, ¿verdad? Siempre estamos entre el endotelio, siempre hay un balance entre procoagulación y anticoagulación. Ahora, en diferentes casos, ya sea por algún proceso patológico, alguna infección, alguna intoxicación, algún desbalance electrolítico, etc., podemos tener alteraciones en este endotelio que nos pueden llevar a distintos procesos, como por ejemplo inflamación, edema vascular y alteraciones en la homeostasis, que básicamente hemorragia o la formación de cuerpos. Ahora, aquí, ¿verdad?, de este proceso, hablando aquí del endotelio, lo que vamos a ver en las próximas semanas, que vamos a estar hablando de inflamación, de edema y su efecto a nivel de vasculatura y de procesos de hemorragia. Ok, ¿dudas hasta aquí? Ahora, cuando tenemos alteraciones a nivel vascular, y a nivel vascular me refiero exclusivamente al nivel sanguíneo, vamos a tener principalmente dos procesos, ¿verdad?, con la sangre dentro de la vasculatura, que son los procesos de hiperemia y de congestión. Que durante estos procesos es cuando vamos a observar un aumento del volumen sanguíneo dentro de un órgano, ¿okay?, como parte de un proceso patológico. Entonces, a nivel macroscópico, estos procesos en ocasiones tienden a observarse similar, porque lo que vamos a ver es vasos dilatados, podemos observar el órgano, si estamos hablando de un órgano tipo vaso, tipo hígado, vamos a observar un mayor tamaño, una consistencia más rígida, puede estar con los bordes redondeados o no, o inclusive que al corte vaya a tener una mayor cantidad de sangre, es decir, que hacemos el corte y vemos como sangre directamente al tejido, que en ocasiones puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, para diferenciarlos macroscópicamente, tenemos que entender muy bien cuál es el proceso que nos causa. Vamos a tener un proceso hiperemia y de congestión, y así vamos a diferenciarlos correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos cortes frescos de hígado, que en realidad de la izquierda es un proceso de congestión pasiva crónica, que es un proceso de congestión, y de la izquierda es un proceso de hepatitis. Entonces aquí más bien vamos a estar con un proceso de hiperemia, y como macroscópicamente son bastante similares. No todos son tan similares como pero es para que se den una idea de la importancia de entender correctamente estos procesos. Sí. ¿Cuál dijiste que era el de la izquierda? ¿Qué patología tenía? Congestión pasiva crónica, que vamos a ver más en detalle. Ok. Sí, de la derecha, ¿cuál era? Hepatitis. Ok.
Entonces vamos a empezar a hablar de hiperemia. Cuando les digo hiperemia, quiero que piensen que esto es un proceso activo. ¿A qué me refiero con un proceso activo? Que hay algo, digamos, ya sea por medio de origen neurogénico o por medio de un origen inflamatorio, que nos está haciendo que estos vasos sanguíneos se dilaten. ¿Ok? Y al dilatarse estos vasos sanguíneos, entonces por lo tanto nos va a aumentar un proceso, digamos, el flujo de sangre al órgano. Entonces, aquí para ejemplificar un poco, esta es una vasculatura normal donde tenemos arterias, venas, y mientras pasan por el lecho capilar vemos que se va tomando sangre arterial a sangre venosa, ¿verdad? Cuando tenemos un proceso de hiperemia, entonces que ya sea por un proceso de inflamación, neurogénico, digamos, proceso, o también por los otros estímulos ambientales, como por ejemplo el calor. Por ejemplo, salimos afuera, empezamos a correr, nos ponemos rojos, eso es un proceso hiperémico, ¿verdad? Porque está aumentando nuestro volumen sanguíneo en los capilares periféricos, ¿verdad? Para ayudarnos a reducir nuestra temperatura corporal. Entonces, todos estos procesos en donde se ve una formación, una dilatación activa de los vasos, va a ser un proceso de hiperemia. ¿Qué entiendas que otra diferencia aquí es que también estos procesos de hiperemia, como están, por decirlo así, tenemos un flujo normal, entonces la sangre principalmente va a estar bien oxigenada, ¿verdad? Porque es un proceso en donde se dilatan los órganos, pero no tenemos una obstrucción como tal, entonces el flujo sigue siendo normal, aumentado de volumen, pero siempre con una buena oxigenación. Entonces, esto aplica más cuando el animal está recién muerto, por así decirlo, o inclusive cuando está vivo, que la hiperemia se dice que el órgano va a tener una coloración más rojo vivo, ¿verdad? Así como, porque básicamente lo que tiene sangre oxigenada, entonces podemos observar que tiene una coloración más rojo, claro. Ok. Seguimos. Ok, entonces aquí para ver algunos ejemplos. Esto es un animal, este es el estómago, esta es la mucosa gástrica, y es un animal que tiene un proceso de gastritis. Ok, si estamos hablando de un proceso de gastritis, entonces tenemos que ya empezar a pensar que es un proceso donde el estómago está inflamado. Normalmente lo que se va a inflamar es la mucosa del estómago, ¿verdad? Y puede ser por diferentes causas, puede ser causas, causas alérgicas, puede ser causas infecciosas, puede ser inclusive por algunos procesos neoplásicos, pero el punto es que aquí tenemos algún proceso neurogénico, inflamatorio, que nos está haciendo que estos capilares de la mucosa gástrica se dilaten, ¿verdad? Como parte de un proceso patológico, y nosotros macroscópicamente lo que vamos a observar es la mucosa enrojecida o con un color más rojo en comparación a la mucosa gástrica normal, que es esta que está aquí al lado. Algo aquí importante en procesos de hiperemia también es que esta coloración rojiza tiende a ser más localizada. Por ejemplo, si lo comparamos, no sé quién no ha hablado de congestión, pero para que lo vayan integrando, si hablamos de un proceso de congestión a nivel gástrico, por ejemplo, con una torsión de estómago en un perro, que seguro que sabe más o menos de qué se trata, pues toda la mucosa va a estar completamente enrojecida, ¿verdad? Porque estamos afectando completamente el flujo sanguíneo a este estómago. Ok, ya esto va a quedar más adelante, más claro. Este otro ejemplo, este es un colon de rumiante de vaca que tiene paratuberculosis. Esta es una bacteria, ¿verdad?, que causa una infección bastante crónica a nivel de mucosa intestinal.
Y la pongo para que vean cómo en realidad aquí no estamos hablando de una enteritis hemorrágica. Con enteritis hemorrágica, ¿verdad? Tendríamos un contenido aquí de sangre, porque está saliendo sangre al lumen intestinal, sino aquí más bien lo que tenemos es la mucosa hiperémica, porque la vemos de un color pues, rojo vivo bastante característico, y esto es porque bueno, este intestino tiene ya meses inclusive de estar inflamado, ¿verdad? Con un proceso de enteritis, y eso hace que se dilaten los capilares, etcétera, etcétera, y nos dé esta coloración pues rojiza. A nivel de histológico, en algunos procesos, por ejemplo, en este por una clostridiosis, Clostridium perfringens, a nivel de intestino delgado, vemos como los vasos sanguíneos son más notorios, por así decirlo. Vemos que inclusive hasta aquí en la mucosa tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos. Eso es porque están hiperémicos en un proceso activo. Además, para todo esto que vamos a ir viendo estos días, son procesos que siempre están correlacionados: inflamación, hiperemia, edema. Aquí tenemos otro proceso que, si prestan atención, digamos que la capa de la submucosa está pues bastante engrosada, ¿verdad? Vemos que es casi todo el ancho de la imagen, y es porque todo esto que se observa una coloración más blanca es edema, ¿verdad? Es una extravasación de fluidos a causa de esta hiperemia, de esta inflamación, que nos causa que el tejido, bueno, pues haya extravasación principalmente plasma al espacio extracelular, y entonces agarre aumente su grosor. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces duran mucho porque ya no sé. Y finalmente, siempre, ¿verdad?, que estemos ante un proceso de inflamación, recuerden que vamos a tener un proceso de hiperemia. Entonces, aquí para ejemplificar, cuando tenemos inflamación a nivel del encéfalo, a nivel del cerebro en general, vamos a tener una hiperemia, o sea, en un proceso de encefalitis. Y esta hiperemia, digamos, en algunos casos no suele ser tan obvio que se observe macroscópicamente, pero macroscópicamente, si la hiperemia es bastante severa, podemos observar a nivel cerebral dilatación de los vasos o de los capilares que tenemos en la corteza. Entonces se observa con mayor intensidad. Sí. Pero una consulta, entonces siempre que hay proceso de inflamación hay hiperemia. Sí. Sí, porque digamos, es el proceso de inflamación, digamos, traten de asociarlo con los signos cardinales de inflamación, ¿verdad? Ahí siempre cuando hablamos de rubor o de coloración rojiza, básicamente es una hiperemia. ¿Okay? Sí, entonces vas a tener esta hiperemia a nivel encefalitis, que se puede observar también a nivel histológico. Y aquí, bueno, me estoy adelantando un poco de inflamación, pero si observamos aquí este vaso a nivel sanguíneo, vemos que tiene la pared muy gruesa, ¿verdad? Con un gran contenido celular. Y esto no quiere decir que sea, por ejemplo, una arteria de mayor calibre, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que esto es un vaso sanguíneo en donde están infiltrando células inflamatorias hacia la barrera hematoencefálica. Entonces, como en ocasiones la barrera, me estoy adelantando un poco, pero en ocasiones como la barrera hematoencefálica, recordemos que es esta unión entre los oligodendrocitos, entre los astrocitos y los capilares, ¿verdad?, que están en unión entre ellos. Hay veces que en procesos inflamatorios las células inflamatorias van a salir del endotelio, pero estas no van a poder atravesar, digamos, el espacio virtual que tienen los astrocitos. Entonces quedan atrapadas
literalmente en la barrera hematocefálica, y esto se conoce como infiltrado perivascular, que es un proceso pues, bastante característico en procesos de encefalitis. ¿Cómo es el nombre? Infiltrado perivascular. Ok, dicho esto, ahora vamos a hablar un poquito o vamos a hablar más bien de congestión. Que la congestión, desde un punto de vista de activación de los vasos sanguíneos, es un proceso pasivo. ¿A qué me refiero con esto? De que no es como que haya algún proceso hormonal o neurogénico, etcétera, que nos esté, por decirlo así, deteniendo el flujo en la porción venosa de la porción venosa. Entonces, traten de compararlo con estos dos y pensemos que aquí entra el flujo normal, pero aquí donde sale la sangre a circulación venosa, vamos a tener algún proceso que nos está deteniendo ese flujo. Y por proceso, la gran mayoría de las veces es un proceso obstructivo. ¿Okay? Entonces, este proceso obstructivo puede ser desde alguna torsión, puede ser alguna neoplasia, puede ser algún objeto extraño, puede ser alguna mala función, o inclusive puede ser una mala perfusión de tejidos, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero el punto aquí es que entonces algo nos está haciendo que el flujo que sale disminuya, y entonces se va acumulando sangre a través de todo el lecho capilar, o en este caso del órgano. Algo aquí importante es que entonces este proceso de disminución del flujo nos va a hacer que en los procesos de congestión la sangre no tenga oxígeno, ¿verdad? Es más, por decirlo así, sangre venosa lo que se nos está acumulando. Y esto macroscópicamente tiende a observarse que en procesos de congestión la coloración va a ser un color, ¿verdad?, de rojo más oscuro, ¿verdad? Sangre sin oxígeno. Ok, aquí la congestión, vamos a verlo más en detalle más adelante, pero puede ser tanto localizada como generalizada. Entonces, en procesos de congestión localizada es, por ejemplo, si tenemos una hernia, salió por el anillo de herniación, se enrolló sobre ella misma, y entonces tenemos un segmento de intestino, ¿verdad?, que está congestivo, pero bastante localizado. Mientras que por otro lado, si tenemos, por ejemplo, un fallo cardíaco congestivo, eso quiere decir que el corazón, digamos, no está bombeando sangre de manera adecuada. Quiere decir que toda la circulación que viene, o más bien toda la circulación que va hacia el corazón, se va a ver de cierta manera congestiva. Entonces, con esto me refiero a que vas a tener hígado congestivo, vaso congestivo, básicamente todo lo que va de la cava abdominal hacia el corazón va a tener un proceso de congestión, y ya vamos a ver más adelante. Que quede más claro, pero nada más para diferenciar entre los procesos de congestión localizada y congestión generalizada. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, este es sí, Eso es lo que pues, en el caso de congestión, tal vez pueda haber por más de entorno venoso en lo que son las piernas, digamos, que no es necesariamente como una falta o un nudo del corazón, sino más bien como por el centro, algunas de las venas de las piernas. Sí, ahí sería un caso de congestión. Okay. Entonces, para ver algunos ejemplos de congestión, vamos a hablar del bólvulo intestinal. Que el bólvulo intestinal es cuando alguna asa intestinal gira sobre sí misma, y entonces se da un proceso de torsión. Que esto, digamos, puede ocurrir básicamente en cualquier especie. De importancia, especies domésticas serían equinos, ¿verdad?, que es una de las causas de cólico.
Y esta torsión, digamos, es muy raro que ocurra espontáneamente, pero puede ocurrir. Normalmente para que sea un proceso de torsión tiene que haber ya sea algún hilo paralítico, puede ser que haya algún objeto extraño, como por ejemplo clásico en perros, una semilla mango o algo así, que entonces hizo que se torciera y entonces se da un vuelco intestinal, también con neoplasias y neoplasias que pueden ser benignas, inclusive por ejemplo un lipoma intestinal o inclusive un melanoma a nivel en quinos. Puede ser que entonces haga que el intestino esté, por decirlo así, de una forma más pendulante, se tuerza, ¿verdad? Y nos calce el borde. De otra forma que puede ocurrir también, es con las que les comenté anteriormente, a través de un anillo, de una hernia, ¿verdad? De una hernia, básicamente. Entonces, esta hernia puede ser una hernia umbilical, puede ser una hernia diafragmática, que es cuando tenemos alguna ruptura a nivel de diafragma, entonces, ya sea los intestinos, estómago, a veces hasta el hígado tiende a salirse por la hernia subcaviar torácica, y entonces esto nos hace que salga el ácido intestinal, para usar la ejemplo, y aquí ocurre un proceso de congestión. Claro, este proceso de congestión, por decirlo así, es un ciclo vicioso o una bola de nieve, digamos, porque no es como que salga por la hernia y se quede, digamos, sanito, ¿verdad? Sino que más bien en el mismo proceso de congestión va a ser, traten de visualizar, aquí vamos a tener las arterias mesentéricas, que ellas van a seguir bombeando y bombeando sangre, ¿verdad? Pero el retorno venoso, por el mismo proceso vólvulo por el mismo proceso vólvulo y el anillo de la hernia va a estar disminuido. Entonces, la constante es que vaya a estar aumentando el volumen sanguíneo en este segmento del asa, aumente el tamaño y entonces, digamos, su retorno a través del anillo de la hernia sea pues más complicado. Ahora, aquí vamos a tener bastantes cambios, ¿verdad? Y esto puede ocurrir básicamente en cualquier segmento del sistema digestivo que ocurra herniación. Entonces, vamos a tener este aumento de volumen, vamos a tener el aumento de presión hidrostática, que eso no lo hemos visto, pero traten de irlo visualizando, y esto hace que este líquido intraluminal se extravase no solo hacia el líquido extracelular, sino también hacia el abdomen. También, digamos, este proceso nos va a afectar la permeabilidad intestinal, entonces no quiere decir, digamos, quiere decir, no, es que yo me distraigo muy fácil. Entonces, quiere decir que, digamos, que está aumentando la presión, se va a aumentar la permeabilidad vascular por este aumento de presión hidrostática, y entonces van a salir distintos componentes, digamos, que deberían de estar dentro del volumen del intestino, principalmente toxinas, bacterias, no solo a la circulación no solo al espacio extracelular del intestino, sino que también puede salir al abdomen. Y posteriormente, cuando ya tenemos todo este proceso congestivo, edema, ahí tienen que empezar a pensar que entonces ya vamos a tener una muy mala circulación, las células van a empezar a quedarse sin oxígeno, vamos a tener disminución de ATP, vamos a perder la homeostasis, etc. Entonces, eventualmente, esta asa intestinal va a llegar a necrosarse, ¿verdad? Y aquí es donde ya tenemos la mayor cantidad de problemas, porque una asa necrosada no solamente va a permitir la liberación de bacterias y de toxinas a la cavidad abdominal, sino que esta puede llegar a romperse porque va a ser mucho más friable cuando está necrosada, y esto eventualmente puede ocurrir ruptura a nivel abdominal. Y una vez que esta ruptura ocurre, ahí sí, muy bonito, como se libera presión, normalmente puede ser que este émbolo se
se desenrolle, por así decirlo, pero que este óvulo se desenrolle y ahí sí empieza a salir y salir, ¿verdad? Entonces, eso tiende a complicar el pronóstico. Entonces, aquí, esto es para que lo vean, este era un caso de un equino con volúmen intestinal. Entonces, aquí tenemos bastante claro la coloración normal del intestino y la coloración ya congestiva de este órgano. Negro. Aquí en este punto ya teníamos un proceso de necrosis intestinal pues, bastante avanzado. El animal ya estaba con sepsis y hubo que eutanasiarlo. Y todo esto fue causado porque tenía un melanoma en una de las asas intestinales, ¿verdad? Entonces ese proceso fue lo que hizo que empezara a enrollarse sobre sí mismo. Ahora, aquí no tengo la foto, pero este animal antes de entrar a cirugía se le hizo una abdominocentresis, o sea, se colectó líquido abdominal y ya tenía una coloración bastante rojiza y la presencia de material fecal, ¿verdad? Que no es para nada normal que esté presente en cavidad abdominal. ¿Dudas? Okay. Otro proceso que también nos puede causar que nos puede causar congestión es la intususcepción. Entonces, digamos, esto puede ocurrir en cualquier especie, donde es bastante clásico, es en especies menores, principalmente en perros, por ingestión de objetos extraños lineales, digamos. O sea, es como cuando se come un paño o una prenda o una media, algo así, que es un proceso, es un objeto más lineal, por así decirlo. Eso tiende a causar un aumento en el peristaltismo y es lo que nos causa la intususcepción. Que la intususcepción es básicamente cuando un segmento del intestino se mete, por así decirlo, dentro del mismo intestino. La forma más, ahorita tanto las mangas amarradas, pero la forma más fácil de imaginar es cuando se mete empieza a jalar la manga por encima, ¿verdad? Así es la forma más fácil de visualizarlo. Y entonces, cuando tenemos este proceso donde ocurrió esta impaginación del intestino en sí mismo, la circulación sanguínea pues se va a ver comprometida y entonces de igual manera vamos a tener una disminución en el flujo sanguíneo, vamos a tener la sangre arterial sigue entrando, la sangre venosa no sale tan efectivamente y por lo tanto se da un proceso de congestión que es como el que observamos aquí. Esto es intestino sano, intestino congestivo. Ahora, si digamos, desde un punto de vista clínico, esto es un proceso bastante doloroso, entonces son animales que no quieren comer, que van a estar postrados, etcétera, etcétera. Pero si esto continúa en el tiempo, va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Este segmento se va a empezar a necrosar, va a empezar a ocurrir salida de toxinas, salida de arterias al abdominal y vamos a terminar con un proceso de peritonitis. ¿Ok? Ahora, algo aquí importante, que una vez que les sirva para el próximo semestre, ojalá no se les olvide, es que a nivel post-mortem, cuando, digamos, que han oído o vieron en oficio, no sé, que digamos el animal se muere y obviamente sigue habiendo cierta transmisión nerviosa, ¿verdad? Sigue habiendo cierto movimiento de músculo, tanto músculo liso como músculo esquelético. Entonces, en animales, cuando fallecen, puede ser que se pierde el control nervioso, pero el peristaltismo puede continuar, ¿verdad? Entonces podemos tener intususcepciones post-mortem, que no tienen ninguna relevancia clínica. ¿Cómo sabemos que es una intususcepción post-mortem? Porque no vamos a tener este proceso de congestión, ¿ok? Porque ya no, digamos, el intestino se imaginó, de forma que ya cuando el animal está muerto, obviamente no tenemos flujo sanguíneo, entonces no vamos a tener ningún proceso de congestión, ¿ok? No entendí eso. La intususcepción post-mortem, ¿ok? Digamos, trate de visualizar
digamos, el tracto gastrointestinal sobre la mesa, así como si hubiera sacado, ¿verdad? Y dependiendo, puede tener ciertos estímulos, puede ser manual, creo que puede ser con estimulación simpática, etcétera, que el intestino, aunque esté muerto, se va a estar moviendo, ¿verdad? Eso sí está claro. Cuando el animal se muere, es un proceso casi que aleatorio, puede ser que el peristaltismo continúe, ¿verdad? Porque todavía vamos a tener ese músculo liso con cierto ATP, pero ya haber perdido la regulación nerviosa, entonces se empieza a mover aleatoriamente. En ese proceso de movimiento del peristaltismo puede ser que ocurra una intususcepción, ¿ok? Por el aumento del peristaltismo. Ahora, ocurre esta intususcepción, pero en este punto ya no tenemos flujo sanguíneo. Entonces, como no tenemos flujo sanguíneo, porque ya es un proceso post-mortem, entonces no vamos a tener procesos donde la sangre no puede pasar por esa intususcepción, etcétera, etcétera, y no va a cambiar la coloración, ¿verdad? Entonces, en un proceso de intususcepción post-mortem, no vamos a tener la coloración más oscura. Sí. Profe, el bulbul intestinal también puede pasar por corte, ¿no? No. O sea, podría pasar de que el animal le diera un montón de vueltas en el transporte o algo así, pero lo mismo no ocurriría congestión. Sí, es más raro, ¿verdad? Porque va a depender mucho de la manipulación que se le haya dado al animal, pero, o sea, no voy a decir que nunca lo va a encontrar, pero no estaría congestivo. Ok. Para seguir hablando del proceso de congestión, para que les quede más claro, entonces vamos a hablar del pólvulo gástrico canino y de la absorción de agua azul en bovinos. ¿Okay? Entonces, el pólvulo gástrico canino, lo que ya no he oído hablar de él, es una patología que afecta principalmente a animales, a caninos, de brazos grandes, ¿verdad? Con pecho profundo principalmente. En donde, digamos, las causas, hay bastantes, eso lo van a ver más en medicina interna, o inclusive cuando van con AIDA de esto en el próximo curso, pero entre las causas que más sobresalen es la aerofagia, ¿verdad? Animales que tragan bastante aire a cavidad abdominal, o dependiendo del tipo de alimentación, ¿verdad? Entonces aquí se habla de peces, digamos, razas grandes que comen peces pequeños, o animales que hacen ejercicio después de haber comido, etcétera, etcétera. Eso no importa tanto aquí en este curso, pero son procesos que entonces hacen que el estómago se dilate, aumente de tamaño, y por el movimiento hace que rote en el sentido de las agujas del reloj. Pero para que traten de visualizar el estómago, digamos, en un animal sano, todos los animales siempre vamos a tener el vaso del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, en un animal con torsión gástrica, rota, por decirlo así, izquierda a derecha, pero la forma más fácil de visualizarlo es que el vaso se va a pasar completamente al lado derecho, ¿verdad? Está bastante asociado por las arterias epigástricas, por el aumento, etcétera. En lo que rota el estómago, pasa el vaso del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, es uno de los principales signos a nivel de necropsia en los que podemos observar. Ahora, cuando ocurre el pólvulo gástrico, se va a empezar, digamos, y es una de las principales complicaciones que vamos a observar, que la mucosa gástrica se va a empezar a poner congestiva y se va a empezar a necrosar. Entonces, aquí, digamos, no solamente vamos a tener los procesos característicos de congestión, ¿verdad? Que puede ocurrir salida de fluidos, etcétera, sino que entonces a nivel gástrico, vamos a tener alteraciones en la bomba de protones, y entonces, digamos, vamos a tener, como se va a seguir secretando ácido por cierto tiempo,
este ácido, digamos que no puede ser reabsorbido a nivel intestinal, entonces más bien el perro va a entrar en un proceso de alcalosis, ¿verdad? Porque está dando constantemente perdiendo protones que no está logrando reintegrar por medio de la absorción intestinal, entonces se pierde el equilibrio ácido-base. Y esta foto pues, se las puse aquí más que todo porque, digamos, a nivel de clínica, la forma más fácil de diagnosticar un proceso de torsión gástrica es mediante una radiografía. No sé si ya lo sabían o no, pero lo que se observa es el estómago dilatado, que es todo esto con un proceso de compartimentalización, se llama, que es el estómago dilatado, pero como se torció, esa torsión, por así decirlo, la estamos observando aquí en este proceso de compartimentalización. Entonces es la forma más fácil de observar. Ok. Y esto ocurre principalmente en rumiantes, principalmente en vacas lecheras, que son las enfermedades del periparto, que es la torsión del abomazo, que desde un punto de vista clínico es bastante similar a la torsión gástrica en caninos, nada más que las causas tienden a ser diferentes. Entonces aquí siempre se habla de, digamos, de animales, por ejemplo, con múltiples partos, que ocurre principalmente cuando se da, digamos, en animales justo después de que parieron, ¿verdad? Donde se hace liberación de presión en cavidad abdominal, es cuando puede ocurrir torsión de abomazo, etcétera, pero las causas, digamos, las repercusiones son bastante similares. Ahora, las vacas, por alguna razón, no sé por qué, son mucho más resistentes. Entonces, digamos, un perrito con torsión gástrica, está así, ¿verdad? Que se muere. Hay vacas que pueden tener torsión de abomazo y siguen comiendo como si nada. Entonces, sí son un umbral de dolor pues bastante alto. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, con la torsión gástrica, digamos, lo del canino que usted mencionó, que puede pasar, digamos, como por aerofagia. Solo como por consulta, digamos, en equinos pasa mucho que ellos tienen aerofagia, digamos, en muchos casos. ¿En ellos no les pasa algo similar? Hasta donde sé. No. Así, torsión gástrica en equinos, igual es un caso reportado, pero es muy poco como la comparación con caninos y muchas. Oh, gracias. Sí, digamos, en equinos, casi que todas las torsiones, vólvulos, etcétera, es a nivel intestinal. Ok, gracias. Okay. Hernias, ok, ya esto lo mencioné un poco, bastante creo, pero la definición como tal no la he dicho, que es la salida de un órgano a través de la cavidad que lo contiene. Es una definición bastante general, pero entonces podemos tener hernias, básicamente en cualquier cavidad. Podemos tener hernias escrotales, hernias abdominales, hernias diafragmáticas, inclusive, digamos, a nivel cerebral, hay veces que aumenta el volumen sanguíneo, pierden el volumen cerebral por edema, neoplasia, etc. Y el cerebro, que es lo que está más cerquita al foramen magno, puede llegar a salirse. Entonces ahí estamos hablando de una herniación de cerebelo, ¿okay? Para que no piensen solo que es con órganos tubulares, por así decirlo. Puede ser congénitas o traumáticas, siendo en medicina veterinaria las traumáticas mucho más comunes, básicamente cualquier animal atropellado. Entonces, esta en específico es una hernia diafragmática que, como les comentaba, ocurre cuando puede ser congénita, pero tiende a ser más de origen traumático, que es que vamos a tener una ruptura a nivel de diafragma. ¿Ok? Entonces, esta ruptura a nivel de diafragma puede ocasionar que los órganos abdominales pasen hacia la cavidad torácica. Entonces, aquí para que traten de visualizar un poco, aquí tenemos abdomen, aquí tenemos hígado, ¿verdad? Sí sigue en su posición natural del diafragma, y todo esto es la cavidad torácica. Entonces, es un gato que por un proceso traumático, una ruptura de diafragma,
y entonces hubo herniación de los grasas intestinales hacia el tórax. Ahora, aquí desde un punto de vista clínico es muy variable, ¿verdad? Hay animales que les ocurre esto inmediatamente y se mueren por procesos, digamos, de congestión, perfusión, ruptura, etcétera, como ya les comenté anteriormente, como hay animales que andan con una masa intestinal herniada por meses y usted nada más lo ve con un poquito de disnea, donde les cuesta más respirar por la pérdida de capacidad de expansión del pulmón. Pero entonces aquí esto es bastante variable. Como les digo, ocurre principalmente en especies menores, pero esto no quiere decir que no pueda ocurrir en especies mayores, ¿verdad? Depende de qué tan grande sea el golpe. Entonces este es un caballo, esta foto es de internet, de Seal Davis Foundation, que está ahí en la bibliografía, que tiene una colección bastante grande de imágenes, en donde, como vemos, aquí está el miembro anterior del caballo, los que le dicen ahora miembro torácico, miembro torácico, cavidad torácica, aquí se ve un poquito el corazón y las asas intestinales, ¿verdad? Que se desviaron hacia tórax, de una coloración bastante congestiva, ¿verdad? Como la cirugía del caballo que les acaba de enseñar. Siempre son las asas intestinales, entonces. Es lo más común, pero también puede ocurrir herniación, digamos, en hernias diafragmáticas puede ocurrir herniación básicamente de tracto gastrointestinal, y el segundo que más ocurre es de hígado. Obviamente no todo el hígado, pero algún nódulo hepático sí puede herniarse hacia la cavidad. Ok, ahora, para ya terminar con esto, digamos, esto más para que lo traten de aplicar desde un punto de vista, traten de visualizar, porque en muchas ocasiones cuando tenemos un proceso intestinal o inclusive en torsión gástrica, no solamente restablecer la circulación, ¿verdad? Sino que más bien muchas veces lo que buscamos es remover este segmento que ha sido afectado por la isquemia y la congestión. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un proceso de isquemia, aquí no se ve muy bien, entonces traten de ponerme atención, pero lo importante es que vamos a tener una disminución del ATP, que va a pasar por distintos procesos metabólicos hasta metabolizarse en una xantina, que así es el nombre de ese metabolismo. Y por otro lado, vamos a tener aumento del flujo de calcio intracelular, ¿verdad? Porque cuando tenemos disminución de ATP vamos a perder la homeostasis en los canales de calcio, etcétera, etcétera, no solamente a nivel de membrana, sino también a nivel de mitocondria. Entonces vamos a tener aumento del calcio vascular, esto nos va a activar distintos procesos metabólicos, pero el punto es que nos va a aumentar la concentración de una enzima que se llama xantina oxidasa. Esto no me interesa que se lo aprendan, nada más como para que entiendan el proceso. Ahora, entonces, en este proceso rojo, aquí, donde vemos que el animal está isquémico, lo que va a pasar es que vamos a tener un aumento bastante grande, ¿verdad?, de esta xantina oxidasa. ¿Qué pasa cuando vuelve la circulación sanguínea? Vamos a tener un aumento bastante grande de oxígeno, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, eso ocurre todo a nivel de mitocondria, ¿verdad? Que es donde normalmente ocurre la respiración celular. Entonces, vamos a tener un aumento masivo de oxígeno que va a interactuar con esta xantina oxidasa que se aumentó de actividad durante el proceso isquémico. Y esta xantina oxidasa, en términos bastante generales, lo que nos va a hacer es producir una gran cantidad de radicales libres de oxígeno. ¿Ok? Y recordemos que estos radicales libres de oxígeno son malos para la célula. ¿Ok? Eso sí, este cuadrito aquí, esta figura, esta sí es la que me interesa. Entonces, vamos a tener a nivel de mitocondria aumento de superóxido, hidroperóxido y de radical hidroxilo.
que estos nos pueden causar distintos procesos patológicos, entre ellos la peroxidación de lípidos, que entonces nos va a causar un daño en membranas, o sea, lisis celular, se muere la célula, nos puede causar disminución de, digamos, malfunción en el doblamiento de la estructura, digamos, de la estructura terciaria de las proteínas, esto principalmente a nivel de retículo endoplásmico, y nos puede causar daño en el ADN, que esto, digamos, a nivel, en casos agudos no importa tanto, esto tiene una importancia más a nivel de inflamación crónica. Pero entonces, cuando tenemos un tejido que ha estado isquémico, con congestión bastante tiempo, y le metemos ese bombazo de oxígeno, lo que vamos a tener es la formación de radicales libres de oxígeno que van a tener efectos patológicos bastante grandes a nivel celular. Y digamos, esto ocurre básicamente en cualquier tejido, en cualquier especie que haya